Hoy vamos a hablar de un actor que en los años 80 y 90 dominó el cine como pocos. Un hombre cuyo nombre era garantía de éxito en taquilla y que después, sin drama ni despedida, simplemente dejó de estar. Hoy te cuento qué pasó con Eddie Murphy, empezando por su increíble ascenso. Para entender la magnitud de su impacto, debemos retroceder. Antes de ser una estrella de cine, fue el salvador de Saturday Night Live. Con solo 19 años, se unió a un elenco en crisis y casi por sí solo revitalizó el programa con una energía y un carisma nunca antes vistos. Su talento era tan evidente que Hollywood no tardó en llamar. Su debut, en 48 horas, fue una explosión. Demostró que podía dominar la pantalla junto a grandes nombres, creando un nuevo arquetipo, la estrella de acción, que también era un genio de la comedia. Poco después, de mendigo a millonario consolidó su estatus, demostrando un rango que sorprendió a la crítica. Pero fue en 1984 cuando Beverly Hills Cop lo convirtió en un icono global. Esa película no fue escrita para él, pero la hizo suya, transformándola en un fenómeno que recaudó más de $300 millones, una cifra astronómica para la época. De la noche a la mañana, Eddie Murphy no solo era un actor, se convirtió en la personificación del éxito. Su nombre en un cartel era la promesa de una sala de cine llena. En la década de los 80, él era la taquilla. Pero el éxito de Eddie Murphy no se basaba solo en su carisma frente a la cámara. Su verdadero genio residía en lo que ocurría cuando las cámaras aún no rodaban. He aquí una curiosidad que define su método. Murphy inventó gran parte de su propio humor. En un Hollywood donde cada línea está escrita y ensayada, él era una anomalía. Muchos de sus personajes más memorables nacieron de improvisaciones puras en acción. El ejemplo más famoso es Coming to America. Los icónicos personajes de la barbería, incluyendo al viejo cliente judío, Saúl, no estaban completamente definidos en el guión. Fueron creaciones que Eddie desarrolló en el momento para hacer reír al director y al equipo. Su habilidad para crear personajes completos, con voces y gestos únicos sobre la marcha, era legendaria. Esa creatividad espontánea no era un extra, era el núcleo de su arte. Su éxito no solo se medía en risas o en taquilla, sino en un poder económico que redefinió las reglas de Hollywood. Y aquí llega el dato que demuestra su verdadera magnitud. En la década de los 90, Eddie Murphy alcanzó un estatus legendario al cobrar $20 millones por película. Pero esto era mucho más que un sueldo. En un Hollywood donde el poder económico estaba casi exclusivamente en manos de estrellas blancas, el cheque de 20 millones de Murphy era un acto revolucionario. Él no solo se unió al club de los mejor pagados, derribó la puerta. Se convirtió en el primer actor afroamericano en comandar consistentemente esa cifra, estableciendo un nuevo estándar y demostrando que el talento y el poder de convocatoria no tenían color. Cada contrato que firmaba era una declaración. El talento negro merecía ser valorado al más alto nivel. Su nombre no solo vendía entradas, cambiaba las reglas del juego para las generaciones futuras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hollywood le dio la espalda? La respuesta es mucho más simple y poderosa. Fue él quien le dio la espalda a Hollywood. En sus propias palabras, Eddie Murphy lo explicó sin rodeos. Estaba haciendo películas de mierda. Después de una serie de fracasos y de recibir múltiples premios Razzie al peor actor, incluido uno por Norbit, el mismo año que estaba nominado al Oscar, Murphy llegó a un punto de quiebre. Me decía, este no es un buen aspecto. Los Razzies me dieron el premio al peor actor de la década. Pensé, quizás es hora de tomar un descanso. No fue un exilio forzado, fue una huelga personal, una decisión consciente de proteger su legado y su propia salud creativa. Durante casi 8 años, se sentó en su sofá,
rechazando guión tras guión, esperando algo que realmente valiera la pena. No desapareció, se retiró estratégicamente para dejar que el público extrañara al verdadero Eddie Murphy. Estaba esperando el momento perfecto para recordarles a todos quién era el rey. El silencio de casi una década no fue un vacío, fue una carga de energía. Y entonces llegó la chispa, el guión que lo cambiaría todo. Dolomite is my name. No era solo una película, era un reflejo del propio Murphy, un artista audaz, incomprendido, luchando por su visión. El sofá, antes un símbolo de retiro, se convirtió en el trono desde donde planeó su regreso. El estreno fue un terremoto cultural. Dolomite no solo fue un éxito, fue una aclamación universal. Los titulares que antes lo castigaban, ahora usaban palabras como genio, triunfo y resurrección. Las nominaciones a premios como el Globo de Oro y el Critics' Choice Award comenzaron a llover, no como una sorpresa, sino como una corrección del rumbo de la historia. Pero la reconquista necesitaba un clímax simbólico, y este llegó en el escenario más sagrado de su carrera. Estudió 8 horas. 40 años después, regresó para presentar Saturday Night Live. El set, un testigo silencioso de su historia, volvía a vibrar con su energía. El resultado fue un evento televisivo que le otorgó su primer premio Emmy por su trabajo en el programa. El círculo se estaba cerrando. Dejó que el mundo lo extrañara, y ahora el mundo lo celebraba. La silla del director, antes solitaria, ahora está iluminada en el centro de un imperio creativo que él mismo gobierna. Eddie Murphy demostró que el verdadero poder no es nunca caer, sino saber exactamente cuándo y cómo volver a levantarse. Un regreso exitoso es una cosa, una coronación es otra, muy distinta. En 2015, incluso antes del estreno de Dolomite, el mundo de la comedia hizo una pausa para corregir un olvido histórico. Eddie Murphy recibió el premio Mark Twain al humor estadounidense, el honor más alto que existe en su campo. No fue un premio por una película, sino el reconocimiento a una vida entera dedicada a redefinir la risa. Ya no era solo una estrella de cine. Fue consagrado oficialmente como un arquitecto cultural. Pero el legado de Murphy nunca ha consistido en quedarse quieto. Faltaba una última pieza para cerrar el círculo. Un regreso al papel que lo convirtió en un ícono global: Axel Foley. El anuncio de una nueva película de Beverly Hills Cop no fue una sorpresa. Fue una demanda del público. No es una secuela, es una cita con la historia. La chaqueta de los Lions, un símbolo de rebeldía juvenil, ahora representa la vuelta a casa de un rey. Desde los premios al peor actor de la década hasta el galardón más prestigioso de la comedia, de un exilio autoimpuesto en su sofá a un regreso que sacudió los cimientos de Hollywood. La historia de Eddie Murphy no es solo sobre talento, es sobre control, sobre entender que, a veces, para que recuerden por qué eres el rey, primero tienes que dejar el trono vacío. Él no solo volvió, reclamó lo que siempre fue suyo.